Quiero que le diga al que está a la par, Shalom. Y luego le dice, Alejem. Shalom Alejem. Shalom significa la paz de Dios. Y Alejem sea con vosotros, sea con ustedes. Entonces yo quiero que usted diga Shalom Alejem al que está a la par. Dígale bien, pero guturalmente, Shalom Alejem. Si tiene gripa, por favor no diga la segunda parte. Alejem. Ok, Shalom Alejem. Como muy bien saben, acabo de regresar de la tierra de Israel. Y para un cristiano ir a Israel es como regresar a casa. Por dos razones, una por el pasado, otra por el presente. Por el pasado porque en el pasado nos hemos pasado leyendo las historias de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, la historia de David, la historia de los grandes profetas y de los profetas menores. Nos hemos pasado leyendo la historia de Jesús, la vida del Hijo de Dios Jesús. Y hemos leído de todos los judíos que luego estuvieron predicando su palabra, los 12 apóstoles. Entonces, regresar a Israel, ir a Israel, que es como regresar a casa, es como estar en un lugar que siempre he pertenecido. Y la razón futura es porque según el libro de Apocalipsis, un día Dios va a descender su nueva Jerusalén y va a plasmarse, va a ponerse en el estado de Israel. Así que de todas maneras yo voy a vivir allá en el futuro, usted también va a vivir allá en el futuro, así que me dan ganas de mudarme por adelantado, les cuento. Y Israel es una tierra de contrastes, de una paradoja divina. Porque allí usted ve lo más antiguo y lo más moderno. Usted va a Jerusalén y ve tradición, usted va a Tel Aviv y usted va a ver la innovación. Usted ve allí un pueblo que ha sido tan odiado por el mundo y a la vez cuando usted está allá uno siente un amor, un cariño, no se lo puedo explicar, no sé qué pasó allá, pero el cariño del pueblo judío hacia mi persona y otras personas que estábamos visitando fue un amor increíble. Es más, cuando estaba llegando al Muro de los Lamentos, los judíos ortodoxos tratan de evangelizar a los judíos seculares. Entonces paran, pero los gentiles no los paran, sino los judíos seculares. Entonces uno se paró y me dijo, Yehudi, o sea, ¿eres judío? Y yo, no, pero yo amo a Israel, yo amo a Israel. Y otro me paró por allá y me dijo, Yehudi, y yo, no, pero yo amo a Israel. Yo decía, bueno, me están preguntando, y yo que siempre me quejé de mi nariz y ahora me sirve aquí. Todo el mundo me está diciendo si soy judío, okay. Pero es que cuando uno llega allá es algo tremendo, porque ese lugar, los judíos han conocido lo que es el sufrimiento, pero déjeme decirle, hay una alegría en el pueblo, hay un gozo, hay una alegría en ese pueblo que no lo puedo expresar, hay que vivirlo. Lo que le puedo decir es que en Israel yo reí, en Israel yo lloré, en Israel sobre todo al ver el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es precioso. Y mi oración es de que todos ustedes, escuchen, todos ustedes van a tener el privilegio de ir a la Tierra Santa algún día. Mi fe, mi oración, solo Dios sabe si todo, pero mi oración es que todos ustedes puedan ir a la Tierra Santa y que pueda estar allá adorando el nombre. Imagínense, yo siempre decía, Señor, tengo un anhelo, me gustaría ir a Israel, siempre tenía eso allá en algún lugar reservado, en algún baúl de deseos. ¿Y quién iba a decirme a mí que iba a ir a la tierra prometida, invitado por una fundación judía, invitado por los judíos, y que ellos iban a pagar todo? Hasta en primera clase me mandaron, imagínense. Yo apreté los botones de ese asiento, usted no tiene idea, porque yo decía, ahora sé qué es lo que pasa detrás de la cortina, porque siempre he ido atrás del avión. Entonces, escuché esto, y decía, pero solo Dios pudo hacer esto. Así que mi oración es que usted pueda ir. Ahora, fue glorioso porque pude ver tantas cosas y el lugar es hermoso. Ustedes ya han sabido, ya han escuchado, pero hoy yo les quiero hablar de la gente. Lo que yo vi fue, donde vi la gloria de Dios fue en la gente, al igual que Moisés. Si es cierto, la gloria de Dios habitaba en un lugar donde estaba el arca y la presencia de Dios descendía, pero la presencia de Dios estaba sobre Moisés. Y yo lo vi en los rostros, de este pueblo judío.
Ahora, para que usted entienda un poco este mensaje, en 1948, después de una diáspora de 2000 años, el pueblo judío estaba dispersado por todo el mundo y estaba siendo perseguido, y 2/3 de su población fue eliminada a través de lo trágico que hicieron los nazis. Y ellos, por fin, en 1948, la ONU dice, ok, tienen un estado. Entonces llegan completamente heridos, golpeados, llegan empobrecidos y llegan a una tierra desértica. Y es más, no le dan todo lo que la Biblia ha prometido. El pueblo de Israel en la Biblia como país tiene más de 3000 años. Y en Deuteronomio usted ve toda la tierra que Dios le ha dado. Así que Israel no le está quitando tierra a nadie. Es la tierra que Dios le ha dado. Es más, tienen menos de lo que realmente bíblicamente Dios le ha dado. Ahora, estando allí podía observar esta historia todavía más. Porque en 1948 ellos regresan y lo primero que sucede es que todos los demás países alrededor le atacan. Todos los demás países tratan de destruir a este estado que no tenía armamentos, que no tenía gente entrenada en guerra, y lo atacan. Pero como tienen a un Dios fiel y a un Dios verdadero, no pudieron derrotarlo. Israel derrotó a todos sus enemigos, aún sin armas, aún sin municiones, porque los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen. Así que esta historia es impresionante desde el punto de vista histórico, y cuando uno ve a Israel. Entonces alguien me pregunta, pastor, ¿qué fue lo que aprendió? Todo el mundo me ha dicho, pastor, ¿cómo le fue? Aparte de comer bien, porque se le nota, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que le pasó allá en Israel? Yo quiero compartir esta historia, y mi oración es que a través de esta historia usted pueda ver dónde está su historia y que usted pueda aprender alguna que otra lección. Yo le voy a resumir lo que aprendí en Israel. Para mí Israel es un pueblo pequeño, con grandes enemigos, en medio de un desierto, y bendecido a pesar de todo esto. Israel es un pueblo pequeño, con grandes enemigos, en medio de un desierto, y bendecido a pesar de todo esto. Ahora usted dirá, pastor, pero bendecido en un desierto, bendecido con un montón de enemigos, bendecido sí, una bendición en el pueblo de Israel. Impresionante lo que está sucediendo allá. Pero ¿por qué digo yo esto? ¿Por qué digo que es pequeño? Ustedes saben que el país más pequeño, continental por lo menos de América, es El Salvador. Y El Salvador es más grande que Israel. Sí, no solamente que El Salvador es más grande que Israel. El Salvador es frondoso, es fértil la tierra. En Israel casi el 70% es árida, y más en aquellos tiempos que todo estaba completamente destruido, prácticamente excepto de Galilea. Entonces ellos heredan esta tierra, ¿cierto? ¿Y por qué digo pequeño? ¿Y por qué digo desértico? ¿Y por qué digo con enemigos? Bueno, con enemigos porque en el norte, y yo estuve en la frontera con Líbano, estuve en la frontera con Siria. En el Líbano, en el norte, tienen el Líbano que está controlada por Hezbollah, un grupo terrorista que tiene 100,000 misiles apuntando a los ciudadanos de Israel todos los días. Y al ladito más, siempre en el noreste tienen a Siria, y Siria está controlada por varios grupos terroristas. Es tremendo. Es más, nosotros estamos en una colina haciendo una misión que Dios había designado para nosotros, y a una milla explotó una bomba enviada por los grupos terroristas. Y yo, hermano, déjeme decirle algo. Créame, sí me dio un poquito de Padre mío, yo quiero volver a Christ Fellowship a predicar un mensaje más, pero déjeme decirle, tenía a la vez paz de Dios, porque sabía que había sido enviado de parte de Dios. Hay una guerra civil, es más, pude ver acción en una guerra civil que están peleando entre ellos por los pueblos fronterizos con Israel, estos grupos que están luchando por Siria. Al costado están por una entidad llamada la Autoridad Palestina, y está infiltrada de terroristas. De hecho, ahorita, y mientras estábamos en Jerusalén, hubieron varios ataques de personas con cuchillos cerca de mi hotel incluso. Y yo le di gracias a Dios que me llevó, no en el mejor momento, le di gracias a Dios que me llevó en lo que Israel realmente está viviendo, en sus fronteras sobre todo. Al sur tienen la franja de Gaza, controlada por Hamas. Hamas desde 2005 hasta ahora le ha enviado a Israel 11,000 misiles, 11,000 rockets, 11,000 cohetes. Es impresionante. Ellos solamente tienen 30 segundos. Cuando usted ve
un kindergarten, cuando usted ve una jardinería y a la par ve bunkers para bombas, bomb shelters, cuando usted ve eso, usted dice, wow, esta es la realidad. Una jardinería y a la par un lugar para escapar de la bomba. Solamente tienen en este pueblo que yo estaba 30 segundos para encontrar mientras la sirena suena. Esto es tremendo. Obviamente yo estaba en zonas peligrosas. Obviamente estaba allí a la frontera con Gaza, donde se oía pues acción, y pues nos sacaron de ahí cuando todos estos eventos sucedieron. Y fue tremendo. Entonces Israel es pequeño. Está rodeado de enemigos y grandes. Hay 1.5 billones de musulmanes que quieren destruir a un país de 6 millones, más 2 millones de árabes. En total son 8 millones que hay en Israel. Okay, y está rodeado, y esto es tremendo. Y de paso es desértico. De paso no es frondoso, no es fértil. Imagínese usted todo esto. Entonces Israel tiene todo en contra, pero tiene a Dios a favor. Y cuando Dios está a favor de ti, es todo lo que tú necesitas. Cuando Dios está contigo, ya tú eres la mayoría. No sumes más. Si Dios está contigo, no importa quién dice te apoyo o no te apoyo. Lo importante es que la mano del Dios poderoso está contigo y Dios te apoya y ya, y punto. Dios está contigo. Y Dios está con Israel. Y es más, Dios le dio una promesa a Israel en el capítulo 35 de Isaías. Y el Señor dice, y mira esta maravilla: el desierto florecerá y la tierra seca dará sus frutos. Oh Israel, sus enemigos son muchos, sus recursos son pocos, sus necesidades son grandes, su población es pequeña, pero tiene a un gran Dios que le defiende y que ha prometido que el desierto iba a florecer. Cuando estábamos yendo hacia el Mar Muerto, cruzamos por una zona que se llama el desierto de Negev. El desierto de Negev es una zona muy árida. Y cuando estaba allí me imaginaba a David cuando estaba huyendo, por ejemplo, de David. Me imaginaba a Juan el Bautista mientras preparaba su ministerio, comiendo saltamontes para luego ir a predicar y bautizar al Señor. Me imaginaba a mi mismo maestro ayunando 40 días y 40 noches. Yo decía, sin comida todavía, pero con ese sol que hace en ese desierto, déjeme decirle, yo quería tener agua intravenosa porque es que se seca uno rápido. Y Jesús estuvo ayunando. Yo imaginaba todo esto. Entonces es un desierto muy árido, pero hay una promesa de Dios aún en el desierto. Y mire usted lo que está pasando al desierto Negev. Mire usted lo que le está pasando al desierto Negev. El desierto Negev está siendo invadido por una provisión verde, frondosa de las bendiciones de Dios sobre Israel. El desierto florecerá. El desierto florecerá. Esas son flores del Negev. Son flores que le llaman the bride, la novia, porque Israel para Dios es como una novia y Dios es un Dios fiel y verdadero para sostener a los que llama por su nombre. El desierto florecerá. Y usted dirá, pastor, estoy pasando un desierto, estoy pasando una enfermedad, estoy pasando algo, no importa. Dios dice el desierto, tu desierto va a florecer. Dígale que está a la par, diga tu desierto va a florecer. Dios va a hacer florecer tu desierto. Ahora le voy a dar a usted 5 lecciones que yo aprendí en Israel y que espero que eso le pueda hacer bendición a usted. Preste atención a lo que voy a decir. La primera lección que yo aprendí en Israel es esta: que tus problemas no son un impedimento, sino un instrumento para el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Usted escuchó? Tus problemas, tus circunstancias no son un impedimento, sino un instrumento para el cumplimiento de las promesas de Dios. Ningún problema va a parar la agenda de Dios en tu vida. Ninguna circunstancia va a impedir, sino que va a ser instrumental para Dios glorificarse en una forma poderosa.
Todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Todo lo que sucede, por difícil que sea, Dios va a redimirlo para glorificarse. Y cuando tú mires atrás, vas a decir verdaderamente que Dios es sabio, verdaderamente que Dios es fiel, verdaderamente que Dios nunca me ha dejado. Verdaderamente que Dios hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dios es fiel. Mire la promesa de Dios en Deuteronomio para Israel y para usted también, capítulo 8, 2 y 3. Dice, y léalo conmigo y al unísono y con gozo. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería sus mandatos. Sí, te humilló, permitiendo, diga conmigo, permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Y lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Aleluya. Ya usted puede irse a la casa con ese texto bíblico. De verdad. Qué maravilla. En otras palabras, el desierto no es para destruirte. El desierto es para instruirte. El desierto no es para destruirte. El desierto es para prepararte. Para que en medio del desierto tú entiendas algo. Que la verdadera tierra prometida no es la donde tú puedes ir a sembrar trigo para cosechar y luego hacer un pan. Sino que la verdadera tierra prometida son las promesas que salen de los labios de tu Dios. La verdadera promesa es el verbo, la palabra que sale, el verbo de Dios, que también es el pan vivo que descendió del cielo y que cada vez que tomamos comunión y que cada vez que comemos el vino y el pan, estamos recordando que el hombre no vive solamente de pan, que el hombre vive de la palabra del Señor, siendo la palabra el verbo de Dios, siendo el verbo de Dios el pan vivo que descendió del cielo. En otras palabras, tu tierra prometida no es solamente un Caná, tu tierra prometida no es un lugar. Tu tierra prometida es una persona. Tu tierra prometida es Yeshua HaMashiach, es el Mesías prometido. Es Jesús. Cuando tú tienes a Jesús, tienes un alimento que llena tu interior. Tienes un agua que salta en tu interior para vida eterna. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Bendito su nombre. Ahora, Israel es un país que pobre, por lo menos en 1948, la gente llega pobre, son atacados y llegan a un lugar donde no hay recursos. Me decía un rabino que me dice amigo es Shemuel. Shemuel me decía, ay, pastor Daniel, Moisés era un gran guía espiritual, pero no era un buen guía territorial. Nos dio 40,000 vueltas por 40 años, solo para llegar al único terreno en el Medio Oriente que no tiene petróleo. Como Israel no tenía esta abundancia de reservas petroleras, entonces, ¿qué le tocó hacer a Israel? Israel no tiene oro negro, pero Israel tiene oro gris, tiene materia gris. Entonces, lo único que le tocó a Israel desarrollar es su capital humano.
Ellos no tenían ningún otro capital, entonces lo único que tenían que hacer, sin recursos, es desarrollarse ellos mismos, declarar las promesas de Dios, aferrarse que Dios había dicho que el desierto iba a florecer y desarrollar las condiciones allí que Dios le había dado, hacerlo mejor con lo que tenían bajo las promesas de Dios. Entonces, un campesino israelí está en una ocasión queriendo sembrar algo, historia real, y decía, pero ¿cómo voy a sembrar? Esto no produce nada. Y entonces él había tenido una manguerita que había cuidado el agua y todo lo que había sembrado estaba seco, excepto una planta que estaba verde, que estaba wow. Y decía, qué raro, todo está muriéndose y esta planta es lo único. Cuando él va a examinar la planta, se da cuenta que la manguera tiene un huequito, pero de milésimas, una cosita donde salía unas goticas de vez en cuando. Entonces él dijo, wow, ¿será posible que realmente las plantas no necesitan todo el agua como en la Florida, que hasta le ponemos helicóptero Dios mío, para que eche por todos lados? ¿Será que lo único que necesita son unas goticas de agua? Entonces este judío agarró la manguerita y él empezó a hacer agujeritos donde nada más estaban las matas. Y ellos de esta manera descubrieron el sistema de irrigación por gotas, dripping irrigation system, el sistema de irrigación por gotas. Entonces ellos han revolucionado el mundo del Medio Oriente, haciendo que el desierto vuelva a reverdecer con puras gotas. Y esto ha revolucionado tanto que ahora, como hay más árboles, están volviendo el agua a Israel. Y aún en lugares del desierto uno va a montañas y hay agua que está saliendo de la peña. Hay aguas que están saliendo de la roca. Hay aguas porque mi Dios todavía hace agua de rocas. Todavía Dios cumple sus promesas. Entonces Israel, lo único que le tocó desarrollar es su intelecto, porque no había otro. Porque ellos dicen el petróleo va a acabarse, el oro negro va a acabarse, pero lo que no va a acabarse es la capacidad de poder seguir creciendo. Entonces hoy Israel es una nación súper poderosa en cuanto a varias compañías que son de emprendedores, personas que están sacando inventos nuevos para solucionar grandes problemas de la humanidad. Israel tiene más compañías que cualquier país, aún más que Europa junta en el Nasdaq. Compañías de alta tecnología. Yo conocí a varios chicos que están haciendo maravillas. Conocí a un chico que está curando el cáncer cervical a través de aplicaciones de teléfono, a través de ciertas cosas que le está inventando. ¿Cómo? No lo sé, pero son gente increíblemente inteligente. Otro de ellos decía, bueno, la manguera por dentro se van a tupir por el agua que fluye, el polvo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el único animal que a pesar de que esté en el agua no puede, nunca se ensucia tanto? ¿Quiénes son? Los pescados, los peces. Entonces él empezó a poner algún tipo de layer, algún tipo de Dios mío, de material parecido al pescado para que nunca eso se tupa. Entonces, unas cosas que están haciendo, conocí tantas personas que están con unas cosas impresionantes. No es por nada entonces que Israel tiene la inversión, los inversionistas del mundo están yendo a Israel para hacer este tipo de patrocinio de estas nuevas compañías. Israel tiene este tipo de inversiones 30 veces más que todo el continente europeo junto. Tiene más inversión, 30 veces más, el doble que Estados Unidos, 80 veces más que la China. Israel tiene la concentración de ingenieros per cápita más grande del mundo. Israel tiene las compañías de tecnología, sobre todo las nuevas tecnologías, que van a revolucionar la economía mundial. Como los vecinos no querían hacer negocios con él porque le tienen un embargo, muchos países europeos a través de la historia han hecho embargo. Entonces, ¿qué le tocó a Israel? Desarrollar un sistema de bancario innovador para poder hacer y exportar productos. Entonces, ellos son los líderes en todo lo que es la bancada, en todo lo que es los nuevos sistemas de economía. ¿Qué le tocó a Israel? Crecer. Con razón, Shimon Peres, el presidente, dijo esto. Cuando alguien le preguntó por qué una nación tan pequeña prospera tanto. Shimon Peres dijo las siguientes palabras.
La prosperidad de Israel no es proporcional a su tamaño, sino proporcional a los peligros que ella enfrenta. Como ellos están con tanto peligro, déjeme decirle, como no hay recursos, se volvieron recursivos. ¿Sí o no? Como no tienen lo que poco que tienen, lo maximizan, lo hacen a un nivel de excelencia impresionante. Entonces, tus problemas realmente no son un impedimento. Tus problemas son un instrumento en las manos de un Dios fiel y verdadero que va a cumplir las promesas que tiene sobre tu vida. Y tú dirás, pastor, estoy pasando una enfermedad, es un impedimento aparentemente. Pastor, en México vino un huracán, o en Chile va a haber movimientos telúrgicos, o acá o allá está pasando esto, en mi nación hay un sistema de gobierno terrible. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué Dios lo permite? Voy a decirte algo. Tus problemas no son un impedimento, sino un instrumento para que Dios cumpla las promesas suyas sobre tu vida. ¿Por qué tú estás en esta nación? Porque hubieron problemas quizás en tu nación. Tú estás acá porque Dios removió el nidito y Dios te trajo donde te quería estar. No lo entendías, no lo comprendías, pero cuando tú miras tu historia, todos los problemas, todas las circunstancias, todas aquellas cosas que vinieron en contra de tu vida, Dios la ha utilizado para ponerte en el lugar donde hoy está sentado, para decir: Dios es fiel, me guardó, me proveyó, me cuidó, y aunque no lo entendía, Él estuvo conmigo en todo momento y en todo lugar. Bendito el nombre del Señor. Porque tus problemas no son un impedimento, sino un instrumento para la gloria de Dios, para el cumplimiento de sus planes soberanos, para que todo el mundo entienda que hay un Dios en Israel. Ahora, cuando uno ve todo esto, quiero que sepas que la próxima vez que veas un problema no digas: oh, ahí viene un impedimento. No, ahí viene un instrumento de parte de Dios. Porque a veces los problemas activan las promesas de Dios. ¿Sabías? Los problemas activan las promesas de Dios. Porque no vas a buscar a Dios. Somos tan cómodos, ¿sí o no? Que Dios nos bendice, nos va bien, tenemos salud, plata, nos sentimos bien, hasta empezamos a perder peso. Imagínese, todo parece de maravilla y Dios dice así, y no buscamos a Dios. Entonces Dios dice: voy a sacudir el nidito un poquito para que se despierte, para que diga: oh no, voy a buscar a Dios. Y allí se activan tus dones, se activa tu llamado, se activan las promesas de Dios. ¿Será que un día tú no vas a tener que esperar que vengan problemas a tu vida? ¿Será que algún día tú no tienes que esperar que vengan situaciones en tu vida? Sino que tú digas: hoy Dios ha sido bueno, y aunque no aparentemente no tengo un problema, voy a alabar el nombre del Señor, voy a bendecir el nombre del Señor. No tengo que esperar por problemas para alabar el nombre del Señor. No tengo que esperar por problemas para correr a la casa del Señor. Aún en mi bendición voy a ir a bendecir el nombre del Señor, porque Él ha sido fiel. Entonces, ¿sabes qué enseña todo esto? Todo esto a mí me enseña algo: que lo más importante en tu vida, el principio número 2, lo más importante no es la situación de tu vida, sino tu reacción es más importante que tu situación. Tu reacción es más importante que tu situación. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a rebotar de esta crisis? ¿Cómo vas a salir nuevo en esta circunstancia? ¿Qué cambios van a haber en tu vida para que tú digas: voy a ser diferente? Usted no es una cáscara de huevo que se estrella y se queda ahí, hermano. Usted está hecho por el Espíritu Santo, y el Espíritu que levantó a Cristo también lo va a levantar aún del polvo donde usted se encuentre. Aleluya. Ese día no juego Jackson. A Israel, cuando se escucharon los rumores de que lo iban a atacar por segunda vez, ellos entonces lo que hicieron fue querer comprar armas de Francia. Y mandaron millones y millones de dólares a Francia para que le envíen sus armamentos, porque sabían que los demás países lo iban a atacar. ¿Qué hizo el presidente Gaulle de Francia? Recibió la plata y ordenó un embargo contra Israel. Y agarró parte del dinero, y su antecesor mandó las armas para Siria, para Libia y para los enemigos de Israel. Entonces, ¿Israel qué hizo? Israel renunció a ser una víctima. Entonces lo que hicieron ellos, decir: ok, no nos dan armas, ni modo, vamos a empezar a producir las armas.
Entonces ellos hicieron bunkers y ponían lavadoras todo el día para que hicieran ruido y no supieran que ellos con la maquinaria pesada lo que estaban haciendo, construyendo UCIs, construyendo armamento, que hoy son los mejores armamentos en el mundo. ¿Sabe dónde se entrenan las fuerzas especiales de Estados Unidos? ¿Sabe quién los entrena? Por si no sabía, Israel. Ellos empezaron, ¿por qué? Porque su capacidad de reacción fue más importante que la situación. ¿Qué vas a hacer? A cualquiera despiden, a cualquiera alguien lo traiciona, a cualquiera alguien habla mal, a cualquiera le pasa una situación, cualquiera puede experimentar una tragedia, cualquiera puede experimentar que le roban dinero, cualquiera puede experimentar tantas situaciones. Pero lo importante es, ¿qué vas a hacer cuando esto te suceda? ¿Vas a echarte a morir? ¿Vas a echarte deprimido? ¿Vas a entristecerte al punto de volverte completamente inoperativo? ¿De estar neutralizado por las circunstancias? ¿O qué vas a hacer tú? ¿Acaso lo que tú tienes que hacer entonces es empezar a clamar las promesas de Dios y decir, de aquí yo me voy a levantar? De aquí yo me voy a levantar, no en mis fuerzas, en las fuerzas del Señor. De aquí yo me levanto porque el Espíritu de Cristo mora en mí y Él resucitó a Cristo y yo de este polvo me voy a levantar. Yo no me voy a quedar en el piso porque Dios dice que atravesando el valle de lágrimas, no me voy a quedar en el valle, voy a atravesarlo. No me voy a quedar en el desierto, voy a cruzar. Mi tierra prometida me espera. Mi bendición me espera y hoy es día duro, hoy es día de lágrimas, hoy es día oscuro, pero al final veré la luz del Señor, porque el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Dios se especializa en hacer lo imposible con lo improbable. Dios se especializa en rescatarte en el último momento. Tú ves que sirves a un Dios fiel. Su nombre es Jehová Rafa. Oh, mi Señor es mi sanador. Su nombre es Jehová Jireh. Mi Señor es un proveedor y su nombre es Jehová Shalom. Él me da paz en medio de las crisis. Bendito el nombre del Señor. Tu reacción es más importante que tu situación. En tercer lugar, yo aprendí que Israel ha aprendido que las penas son el combustible de la pasión. Las penas, la historia de dolor, es el combustible de la pasión para un futuro mejor. Salmo 84:6 dice, atravesando, diga conmigo, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. David dice, aquí hubo una historia y se llama el valle de lágrimas. Los eruditos no saben específicamente qué sucedió allí, pero cuando en Israel le ponen nombre a un lugar es porque algo sucedió. Quiere decir que en ese valle hubo una historia de dolor. Quiere decir que en ese valle hubo una situación caótica, hubo una situación de lágrimas. Y le llamaron el valle de lágrimas. Y David dice, yo estoy atravesando el valle de lágrimas. Pero yo voy a hacer algo. Yo voy a cambiar eso que sucedió en mi pasado. Yo lo voy a utilizar como una fuente. Como el agua es escasa en Israel, incluso fuimos a las ruinas donde los esenios guardaron los rollos del Qumran y ellos lo que hacían eran canales y canales y canales para almacenar el agua. Entonces ellos sabían que había poca lluvia y cuando venía tenían que almacenarla. Entonces David lo que está diciendo, yo voy a agarrar mi historia de dolor, mi historia de lágrimas para irrigar mi futuro. Yo voy a agarrar todo esto que me ha sucedido a mi vida y yo voy a tomarlo. ¿Sabe por qué? Porque para los judíos el pasado no es solamente una fuente de recuerdos, sino un recurso que les da pasión para hacer un futuro mejor. El pasado, ellos prosperan no solo a pesar del pasado, sino motivados por su pasado. Y es que te voy a decir algo. Cuando tú, y estadísticamente, los inmigrantes son las personas que le traen un empuje a una nueva nación. ¿Por qué? Porque los inmigrantes vienen necesitados, huyendo de diferentes circunstancias, y cuando le dan la oportunidad de trabajar, y cuando le dan la oportunidad de salir adelante, la aprovechan y son grandes trabajadores. Yo no me como el cuento que los hispanos somos perezosos, no. Los hispanos somos gente trabajadora, somos gente que lucha, somos gente que pelea. Falta recursos, somos recursivos. Si no, mire
lo loco que manejamos. Dios mío. Sí, entonces, porque usted está usando su pasado. Dios va a utilizar tu pasado. Pastor, fui abusado. Pastor, nadie sabe lo que yo he pasado. Pastor, mire, en las iglesias me hicieron esto. En las iglesias yo fui manipulado. Pastor, yo pasé esto, yo pasé lo otro. Ay, yo no creo ya en nadie. No. Es lo equivocado. No es una fuente para que te amargues. Es una fuente para que digas, yo voy a aprender de esta. No voy a cometer los errores que alguien cometió en mí. Yo quiero que mis hijos crezcan mejor de lo que yo crecí. Yo quiero que mis hijos no pasen lo que yo pasé. Mis hijos van a tener una mejor historia. Mis hijos van a tener un mejor futuro. ¿Por qué? Porque usted va a aprender del pasado. Y su pasado va a ser una fuente, no solamente para recordar, sino un recurso que Dios va a utilizar para la gloria de su nombre y cambiar el futuro de muchos. Eso es llamado su ministerio. Dios está queriendo que usted haga esto. Una de las cosas que me gustó fue que cuando llegamos allá, nos llevaron a un museo del Holocausto llamado Yad Vashem. Es impresionante. Cuando uno mira la ropita de los niños que estaban en los campos de concentración, hay un lugar donde tienen todos los zapaticos de los niños. Mire, déjeme decirle, más cuando uno es padre, es tremendo. Ahora, dentro de todo eso, hubieron tantas imágenes de horror, padres que le quitaban los niños, y una niña dijo, cuando arrancaron de los brazos de su madre a su hermanito, lo arrancaron, ella dibujó ese recuerdo que quedó marcado. Y Ella Lieberman, esta niña en un campo de concentración, dibujó cuando un soldado nazi arrancó de los brazos de su madre a su hermanito menor. Lo que el pueblo de Israel ha pasado es duro. Lo que el pueblo de Israel ha sufrido es duro. Y lo que ellos hacen es que mandan a sus soldados. Todos los soldados de Israel tienen que ir a Yad Vashem, porque ellos cuando salgan a pelear tienen que recordar la historia de lo que pasó en su vida, de cómo estaban. Y quiero que sepas algo, joven, especialmente tú que ya naciste en este país o que creciste ya en este país y tienes la oportunidad que tus padres no tenían, tienes el idioma que tus padres no tenían. Tú nunca vas a saber los sacrificios de tu padre, los sacrificios de tu madre. Y tú que tienes la oportunidad, no la desperdicies. Conviértete así como hacen los judíos. Conviértete en el mejor estudiante de tu clase. Aprovecha las oportunidades. Ve a la mejor universidad que puedas. Y cuando te levante Dios y te bendiga, no te olvides de tu madre, tu padre, y no te olvides de los necesitados, porque Dios te va a poner en lugares altos para que puedas bendecir a los demás. El Salmo 23:4 promete, Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Diga conmigo, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios está contigo. Escúchame. A pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de tus debilidades, de tus inconsistencias, a pesar de las veces que le has dado la espalda a Dios, Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y Él ha dicho, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas no te ahogarán, por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti. Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Él es fiel, Él es verdadero. Y nunca, nunca Jesús te ha dejado en las olas de la tormenta, en los momentos del turbión. O cuando tu embarcación estaba a punto de hundirse, la mano del Maestro se extendió una vez más cual Pedro y te puso adelante y te rescató. Tu Dios es fiel. Él nunca te va a abandonar por amor de su nombre, porque Él es un Dios fiel, verdadero. Ninguna de sus promesas caen al piso. Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Sirves a un Dios fiel, sirves a un Dios verdadero. Él está contigo, y aunque tengas gigantes frente a ti, montañas frente a ti, problemas, enemigos, tus recursos sean escasos, sirves a un Dios
Dios que es proveedor, a un Dios que es sanador, a un Dios que está contigo, que te abraza, que te besa, que te sostiene y cuando tus fuerzas no te dan, te carga en sus brazos y te lleva al redil. Él es el buen pastor y atravesando el valle de lágrimas y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las bendiciones, cuarta lección, no son para ser retenidas, son para ser compartidas. Eso lo vi en Israel. Génesis 12:2, uno de los textos que ellos están diciendo ahora es Génesis 12:2 y dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso. Y escucha, Dios le está hablando a alguien. Lee lo que Dios está diciendo para ti. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. ¿Pero para qué? Para que seas una bendición para otros. ¿Alguien lo recibe? Israel es un pueblo que ha pasado tanto. Y una de las historias que más me conmovió fue la historia del señor Weiss. Weiss era un judío que vivía en los tiempos antes de que se fundara el Estado de Israel. Y eran oprimidos, aún viviendo ya en Israel, eran oprimidos. Los turcos gobernaban toda esa zona todavía. Y él había prosperado y él quiso utilizar sus finanzas, utilizar su prosperidad para junto con 12 familias comprar una parcela, un terreno. Y este hombre compró una parcela muy desértica, una tierra muy desértica, que no se la querían vender, pero utilizó a un negociador holandés para que a él sí se la vendieran. Y esto era más o menos el terreno de esa tierra desértica que él compró cerca de Haifa. Y él compró este terreno árido, un terreno totalmente no fértil, con estas familias, para empezar una comunidad hebrea que hablaran nuevamente su idioma. Y empezaron a construir, y hubo mucho sacrificio. Empezaron a venir los inmigrantes huyendo del holocausto, huyendo de lo que estaba pasando en Europa, y ellos empezaron a recibir nuevos inmigrantes y se sacrificaron para recibir nuevamente a sus hermanos que venían huyendo. Y hubo mucho sacrificio, al punto que ese hombre eventualmente hasta donó su casa, donó su arte. Todavía está en el museo. Yo estuve en su casa en esta ocasión. Obviamente el hombre ya falleció, pero estuve en su casa, le llaman Independence Hall. Cuando Israel quiso declarar su independencia, escogieron la casa del señor Weiss, porque este hombre había sacrificado tanto generosamente. Uno nunca sabe cuando la generosidad de uno va a ser el milagro de otro. Uno no sabe cuando lo que uno hace por otro, cuánto representa para esa persona. Y cuando usted ayuda al pobre, cuando usted bendice a las personas, cuando usted honra a Dios con su diezmo, con su ofrenda, cuando usted mira a alguien necesitado, cuando Dios lo ha bendecido, usted dice: yo voy a ayudar, yo voy a bendecir, yo no voy a quedar con las bendiciones, voy a compartirla. Y esto a mí me impresionó porque el señor Weiss precisamente hizo esto. Y ese terreno árido, quiero que sepan lo que Dios ha hecho y este pueblo ha hecho en lo que hoy es la ciudad de Tel Aviv. Y ese desierto árido hoy es esto. Esa parcela ahora es una ciudad cosmopolita, hermosísima. Yo estuve allí, Dios mío, preciosa. Es una de las ciudades más prósperas, es una ciudad maravillosa que está en Israel. Ahora, ¿qué era? Era un desierto. Pero alguien quiso hacer algo diferente. Entonces Israel ahora lo que ha hecho es agarrar de su prosperidad y, por ejemplo, los países africanos les ha dado su sistema de irrigación. Cuando hay desastres naturales, Israel es el primero en que manda ayuda. Cuando hay situaciones de secuestros, las fuerzas especiales de Israel son increíblemente entrenados, pueden ayudar con esto. Israel, por ejemplo, yo estuve en un hospital cuando estamos en la frontera con Siria. Hermanos, tremendo. Me tocó ver a mis sirios que, aunque crecieron toda una vida escuchando que Israel es el demonio, ahora que están heridos, están huyendo, muchos de ellos cristianos, a Israel para ser atendidos en los hospitales. Y pude ver a jóvenes
pude ver en particular 2 niños. Uno donde le habían cortado el brazo, y ISIS. A otro le había un niño de 3 añitos, 2 añitos y medio. Lindo este muchachito, precioso, Ismail, no me acuerdo cómo se llamaba. El pie, le habían torturado su pie, que usted no quiera ver este cuadro. De hecho, no pude tomar fotos porque tomar una foto es la muerte para ellos eventualmente. Entonces, ¿sabe quién está atendiendo a, entre comillas, sus enemigos? Es Israel. Ahora eso no va a salir en las noticias porque el mundo tiene una objetividad completamente negativa de este pueblo. Ahora, cuando pienso en Israel y pienso en la generosidad de este pueblo, donde más lo veo, otra de las cosas que lo vi, fue en la manera que atienden a los inmigrantes. Resulta que hace como 2000 años, un grupo de judíos se fue de Israel a Etiopía. No se olviden que la esposa de Moisés era morena, era una mujer cusita. Entonces, esta gente que en descendencia, eventualmente hace 2000 años, emigraron hacia Etiopía y vivían en las montañas de Etiopía, lo que se llama Beta Israel. Fundaron kibbutz, comunidades donde ellos mantenían su sinagoga y todo esto. Entonces, cuando ellos supieron que Israel era libre, porque siempre oraban para ir a Jerusalén, empezaron a caminar desde Etiopía. Y estando cerca de Sudán, los musulmanes de Sudán estaban amenazando la vida de esto. Entonces Israel hizo la operación logística más grande en la historia de rescate y llamó Moshe, la operación de Moisés. Y fue a rescatar a ellos en aviones, los etíopes venían en un avión felices porque regresaban al país de su nacimiento, de su descendencia, cierto, Israel. Y ellos llegaron. Israel es el único país que ha ido a África a traer africanos, no en cadenas, sino para tratarlos con amor, con dignidad y con honra. Y Dios mío, atenderlos con un amor tremendo. Por eso cuando llegaban ellos besaban la tierra de Israel, porque estaban nuevamente en la tierra de sus sueños, la tierra prometida. Yo estuve en los centros de absorción, que le llaman ellos absorption centers, y estuve allí, jugué con los niños etíopes, bellos, hermosos. No tengo que explicarle, hay una cosa tan linda en estos judíos africanos que yo no he conocido una cultura tan especial como los etíopes. Y abracé con ellos, jugué con ellos, y imagínense cómo tratan ellos a estos nuevos inmigrantes. Es más, le dan hasta 8 meses de vivienda. Les dan entrenamiento, les dan comida y cuando se terminan el programa les dan una lista de trabajos para emplearlos. ¿Cuánto les gustaría que el sistema de inmigración, voy a mandar a alguien ahí a que tome un curso, un peludo? No he dicho nada. Y por último, las promesas de Dios siempre serán más grandes que mis problemas. Las promesas de Dios siempre serán más grandes que mis problemas. Deuteronomio 7:9, la palabra del Señor dice, léalo conmigo. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. El Dios, ¿cómo es? Fiel, que guarda su pacto y su rajén, su misericordia, hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La palabra misericordia es rajén. Y el pueblo judío siempre pide a Dios misericordia. Y siempre recuerdan a Dios su promesa y su pacto con David, su ungido. Y el lugar de su habitación en aquel entonces era el templo. Y uno de los cánticos que ellos han desarrollado y que están a veces frente al muro de los lamentos, que ahora es realmente le llaman el Western Wall, ellos están recordando las promesas de Dios diciendo, Rajén, misericordia de Dios, misericordia. Y es una canción como esta, es un video de no buena calidad, pero escuchen nada más la profundidad de cómo dependen de las promesas. Y mi oración es que el pueblo judío conozca a Yeshua HaMashiach, porque necesitan a Cristo Jesús en su corazón para ver el reino de los cielos todavía.
pero están cerca. Hay mucho de Dios y le puedo decir, tuve conversaciones hermosas. Hay rabinos, pude conversar con rabinos que están leyendo el Nuevo Testamento a escondidas porque están fascinados con la vida del rabino Jesús. Y cuando ellos claman, están reclamando las promesas, en su revelación yo quiero que usted tome esto para que usted también reclame esas promesas y diga: Dios, ten misericordia. Dios, tú eres un Dios fiel. Dios, tú cumple. Tú eres un Dios de Rahem, de misericordia. Vea usted y escuche. Voy dejo Yam Malchus Beis David Meshichecho V'yan Abayis HaGadoy V'Akadosh Yirachim, Yirachim, Yirachim Si Dios ha sido tan fiel con el pueblo de Israel, a pesar de su pasado, y ha guardado el pacto a David, su siervo. David murió tantos años atrás, casi 3000 años, y Dios todavía recuerda, y la palabra del Señor habla mucho del pacto que Dios hizo con David, con su casa, con la tribu de Judá. Y si Dios guarda el pacto todavía sobre su pueblo, cuando uno camina por las calles de Jerusalén, cuando uno está leyendo el ambiente espiritual de ese lugar, se da cuenta inequívocamente que hay una agenda de Dios en Israel impresionante. ¿Cuánto más por nosotros, que derramó la sangre de su propio Hijo
por Israel y por nosotros. Escuche algo, usted sirve a un Dios fiel. Pero en esta noche, si usted dice, pastor, yo quiero conocer a Dios, yo quiero pedirle perdón a Dios, yo quiero que Dios perdone mi vida, quiero pedir rajen, quiero pedir misericordia a Dios, quiero pedirle a Él que entre en mi corazón, quiero rendirme a Él, quiero vivir para Él, pastor. Yo no entiendo quizás todos los temas doctrinales, lo único que entiendo es que yo necesito a Dios, lo necesito desesperadamente. Si esa persona eres tú, mi amigo, Jesucristo murió en la cruz para que tú puedas tener una relación directa y personal con Cristo y con su Padre. Así que si en esta hora tú dices, yo voy a entregarle mi corazón a Él y voy a vivir para Él, la Biblia dice que Él va a reinar en tu corazón y va a cambiar tu vida y va a poner un sello de salvación y te hará suyo y te usará para sus propósitos eternos y para su gloria. Si tu deseo hoy es conocer a Dios ahí donde estás, haz conmigo esta oración y di estas palabras de corazón. Di: Señor Jesús, reconozco que te necesito, que no puedo vivir más sin ti. He tratado de cambiar por mis propias fuerzas, pero no he podido. Cámbiame tú. Yo necesito más que un cambio, necesito nacer de nuevo. Solamente tú puedes hacer que yo nazca de nuevo en mi espíritu. Y por eso hoy reconozco que Jesús murió en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la diestra de Dios y que yo necesito reconciliarme con Él. Diga: perdóname, Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, perdona mi pasado. Quiero vivir desde ahora en adelante para ti. Quiero declararte el dueño, el rey de mi vida, Jesús. Gracias, Señor, por escuchar hoy mi oración. Gracias por salvarme, por hacerme parte de tu familia, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por darme ahora tu espíritu. Gracias por hacer que yo nazca de nuevo. Y desde hoy en adelante, con todo lo que tenga, con todo lo que soy, voy a servirte. Hago esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.